Bendiciones, feliz día para todos. Hoy quiero compartirte este tema titulado Necesitamos temor de Dios. El libro de Deuteronomio es conocido como la segunda ley. En sus primeros capítulos Moisés hace un recuento de todo lo sucedido al pueblo de Israel desde su salida de Egipto a las nuevas generaciones que están a puertas de entrar a la tierra prometida. A lo largo de este discurso recuerda el por qué la generación anterior murió en el desierto y motiva al pueblo actual a permanecer fiel al Señor. Centremos nuestra atención por un instante a unas palabras de Dios que las encontramos en Deuteronomio 5, 28 al 29. Dice la palabra de Dios lo siguiente: el Señor oyó la petición que me hicieron y dijo, está hablando Moisés, he oído todo lo que los israelitas te dijeron y tienen razón. Si siempre tuvieran un corazón así, si siempre estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Esto es algo asombroso. El pueblo de Israel hizo algo notable que Dios mismo resaltó y fue su disposición a tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Cuando se hace esta pregunta, muchos de manera casi inmediata asociamos la palabra temor a miedo, viéndolas como sinónimos. Cuando buscamos temor en el diccionario, encontramos que esta palabra significa o es definida como un sentimiento desagradable, generalmente de angustia, provocado por la presencia de un peligro real o imaginario. Ahora, ¿será que esto es lo que Dios busca generar en nosotros? Por supuesto que no. El miedo es un sentimiento que aparece como emoción negativa desde que Adán decidió desobedecer a Dios mismo. Génesis 3:10. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Necesitamos también comprender una segunda palabra y es la palabra temor. En el castellano, temor y miedo se consideran sinónimos, por eso a veces nos cuesta entender lo que la palabra de Dios trata de enseñarnos. La mejor forma de definir esta palabra es a través del diccionario bíblico. Esta presenta la siguiente definición basado en lo que se quiso decir en el Antiguo Testamento. El diccionario define temor como una actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia y se le rinde el debido respeto. En el Nuevo Testamento, el diccionario presenta el temor de Dios como actuar con reverencia, honra, gratitud, obediencia y alta estima. También lo presenta como un pánico saludable a desagradar a Dios y un terror por estar lejos de su presencia. Deuteronomio 4:10. El Señor dice, jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y yo mismo los instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos a que también me teman. Y surge una pregunta de este pasaje, ¿por qué Dios está interesado en que aprendamos a temerle? 3 razones fundamentales. Número 1. Dios sabe que el temor a Él o el temor de Dios es una herramienta poderosa para que recibamos nuestras bendiciones. El temor de Dios, en segundo lugar, nos ayuda a vivir en santidad. Es el freno que podemos usar para evitar choques en nuestra vida. Y número 3, el temor de Dios nos ayuda a compartir de Cristo. Pero algo importante que necesitamos comprender y es que es nuestra prioridad estar alerta, porque en cualquier instante podemos perder este temor de Dios. ¿Cómo se pierde? En primer lugar, podemos perder el temor de Dios si descuidamos nuestra relación con Él. Dios admiró la actitud del pueblo de Israel en ese momento al verlo en la montaña como fuego consumidor, pero el pueblo solo se limitó a tener relación de observación con Dios y no de intimidad. El temor de ese día desapareció con el tiempo y el pueblo de Israel negó su fe con la idolatría, rebeldía y queja. Y en segundo lugar, podemos confundir el temor de Dios con el temor a las consecuencias. El temor a las consecuencias me puede evitar ciertos choques en la vida, pero cuando este temor a las consecuencias es débil, seguramente caeré y me lesionaré. Dios nos da promesas acerca de su temor. Salmo 25, 12 al 14 dice, ¿quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Entonces, ¿cuáles son esas promesas? En primer lugar, la persona que teme de Dios o tiene temor a Dios tiene la certeza de que el Señor dirigirá sus pasos. También esa persona vivirá en prosperidad. Sus hijos heredarán la tierra. Es considerada amiga de Dios. Verá el pacto de Dios y la bondad de Dios, lo bueno que es Él. ¿Cómo establecer entonces en nuestra vida ese temor? Tenemos que pedirle a Dios que se manifieste en nuestra vida de tal manera que
el efecto que se produzca en nosotros sea similar al que se produjo en el pueblo de Israel cuando lo vieron como fuego consumidor en esa montaña. Necesitamos, en segundo lugar, alimentar ese temor conociendo más de Él a través de su palabra y de la obediencia a ella. Y en tercer lugar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de temor de Dios, que encienda en nuestros corazones esa lámpara. Por eso en este día oramos, Padre, en el nombre de Jesús, agradeciendo por esta enseñanza que tú nos das hoy. Hoy te queremos pedir de manera especial que en nuestro corazón se encienda esa lámpara, que es una lámpara que tiene el aceite del Espíritu Santo. Tu palabra dice que una de esas copitas es la llama del temor. Enciéndela en nuestros corazones. Hoy renunciamos a creer que el temor es miedo, que el temor es sentir angustia, que el temor es no querer estar delante de ti. Al contrario, el temor nos lleva a anhelar más tu presencia. El verdadero temor, el temor de ti, nos ayuda a vivir una vida en santidad, obedeciéndote. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos crecer en conocimiento de ti y ver lo grande, lo maravilloso que tú eres. Hoy te damos gracias, Señor, porque en la medida que hemos crecido en ese temor de ti, hemos visto tu bendición. Tú has dirigido nuestros pasos, vivimos en prosperidad, somos llamados tus amigos y vemos revelado en nuestra vida cada uno de los pactos que tú tienes con nosotros. Por eso hoy clamamos en el nombre de Jesús para seguir creciendo en ese temor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no perderlo. Ayúdanos a no vivir simplemente teniendo una relación de observación, sino de intimidad. Y que nunca nuestras decisiones estén basadas en el temor a las consecuencias, sino en que no queremos fallarle a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendecimos este día y declaramos que es un día lleno del temor de Dios. En el nombre de Jesús, amén.